Hola a todos y todas, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre este tema que trata sobre la población mundial. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? Pues vamos a ver qué es el movimiento natural, qué es la estructura de la población, las migraciones, los movimientos migratorios, la distribución de la población mundial y cómo ha evolucionado la población desde la antigüedad hasta hoy día. ¿Vale? Lo tenéis ahí en ese recuadrito a la izquierda. Tenéis los contenidos que vamos a ver. Bien, pues vamos a ello. Bien, empezamos con el punto 1, que trata sobre el movimiento natural. Antes de nada, vamos a definir qué es el movimiento natural. El movimiento natural también se puede llamar crecimiento natural o vegetativo. ¿Qué es eso? Pues la variación en el número de habitantes de un lugar. ¿Y cómo sabemos cómo ha variado la población de un lugar? Pues para ello tenemos que hacer una resta entre los nacimientos de ese lugar y las defunciones, ¿vale? Las personas que han nacido y las personas que han muerto en un lugar y en un momento en concreto, ¿vale? Para poder calcular ese crecimiento natural o vegetativo, tenemos que conocer una serie de conceptos importantes. El primero de esos conceptos lo tenéis en el punto 1.1, es la natalidad. ¿Qué es la natalidad? Pues la natalidad lo que nos indica es un indicador que nos dice el número de nacimientos que se ha producido en un lugar y en un periodo concreto, normalmente un año. Bien, esa es la natalidad, que es diferente a la tasa de natalidad, porque la tasa de natalidad es una fórmula, un indicador que nos permite saber cuántos niños han nacido en un año en un lugar en concreto. Y se expresa siempre en tantos por mil. Bien, también tenemos que tener clara que la natalidad no es igual en todos los lugares del mundo, ¿vale? La natalidad en los países desarrollados es muy baja, mientras que en los países subdesarrollados la natalidad es muy alta. Y esto se debe a una serie de circunstancias. Por ejemplo, en los países desarrollados existe una serie de circunstancias que llevan a los padres a tener menos hijos. Por ejemplo, que trabajan los dos padres y no pueden ocuparse de los hijos, que quieren darle un mejor o una mejor calidad de vida a sus hijos y cuantos menos hijos tienen, más pueden garantizar esa calidad de vida. También mueren menos niños por enfermedades, por lo tanto antes se tenían muchos hijos porque algunos se iban muriendo a lo largo de la vida. Sin embargo, ahora es muy complicado que tengas un hijo o dos y que alguno muera. ¿Qué pasa en los países poco desarrollados o no desarrollados? En estos países no existen medios anticonceptivos, los hijos siguen siendo mano de obra, por lo tanto se tienen muchos hijos para que ayuden a los padres en las labores del campo, por ejemplo. También se sigue teniendo muchos hijos porque hay mucha pérdida de hijos a lo largo de la vida de los padres, por lo tanto siempre se tienen más para que no se queden sin hijos, ¿vale? Son algunas de las circunstancias, existen muchas otras. Bien, el siguiente indicador que necesitamos para conocer el crecimiento natural de un lugar es la mortalidad. La mortalidad se refiere al número de fallecidos o de fallecimientos, mejor dicho, que se han producido en un lugar y en un periodo en concreto. Y la tasa de mortalidad sería ese indicador demográfico, esa fórmula con la cual se calcula el número de muertes que ha habido en un lugar y en un año en concreto. Al igual que la tasa de natalidad, también se expresa en tantos por mil. ¿Vale? También existen diferencias entre los países desarrollados y los países poco desarrollados. Mientras que en los países desarrollados la mortalidad ha ido cayendo cada vez más gracias a las mejoras sanitarias, existencia de vacunas, mejoras en los partos de las mujeres. También es verdad que ha ido aumentando un poco debido a que las personas, como viven más años, cada vez hay más ancianos. Entonces, claro, los ancianos llega un momento en que tienen que fallecer. Y ahí hay cierto repunte de la mortalidad en los países desarrollados, ¿vale? Pero esa mortalidad, ese aumento pequeñito de la mortalidad es debido a que la población está muy envejecida y claro, hay muchos abuelos y los abuelos pues finalmente tienen que fallecer, reapuntando un poco esa mortalidad en los países desarrollados.
Mientras que en los países subdesarrollados la mortalidad sigue siendo muy elevada debido a la falta de buenas condiciones sanitarias, falta de medicinas, malas condiciones de las mujeres en los partos que hacen que fallezcan muchas, la mortalidad infantil también sigue siendo muy elevada. Bien, ¿qué más tenemos que ver en este punto? Vale, fijaros, en el 1.3 tenemos otros indicadores, por ejemplo, para calcular la tasa de fecundidad, de nucialidad, de mortalidad infantil y para calcular, bueno, o bien mejor dicho, mejor no para calcular, pero sí para entender qué es la esperanza de vida. Este concepto es muy importante. ¿Qué es la esperanza de vida? Pues se define como la media de años que se cree que una persona puede vivir, ¿vale? Y se calcula desde el momento de su nacimiento. Ahora mismo en España suele estar en unos 83 años los hombres y unos 85 las mujeres. Bien, a la derecha de la página 16, como podéis ver, tenemos las fórmulas para poder calcular los indicadores demográficos. ¿Veis? Tenéis la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad y la de mortalidad infantil. Me interesa que tengáis muy clara la tasa de natalidad, ¿vale? ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? Pues como veis es una división. En el numerador tenemos que poner el número de nacidos en un año. Por ejemplo, imaginaros que en Cádiz han nacido 300 niños este año, ¿vale? Pues ahí pondríamos 300 en el numerador. En el denominador, que es en la parte de abajo, pondríamos la población total que tiene Cádiz. Vamos a poner unos 120.000 habitantes, ¿vale? Y luego esa división, el resultado se multiplica por 1000. Recordad que el resultado nos va a salir en tantos por 1000. Por lo tanto, a ese resultado al final le ponemos tantos por 1000. Y lo mismo haríamos con la mortalidad, ¿vale? En el numerador pondríamos el número de fallecidos, mientras que en la parte de abajo, en el denominador, pondríamos la población total de ese lugar en ese año y se multiplicaría por 1000. Bien, una vez que tengo la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, nos vamos al cuadrito naranja que tenemos arriba de la página 16 a la derecha, ¿vale? Que pone crecimiento natural. Fijaros, hay una formulita, ¿vale? Más o menos a la mitad del cuadro, que dice: para calcular el crecimiento natural tenemos que conocer las tasas de natalidad y de mortalidad y hacemos una operación, ¿vale? ¿Cómo se calcula el crecimiento natural? Pues con una resta, restando lo que me ha dado en la tasa de natalidad menos el resultado que me ha dado en la tasa de mortalidad, ¿vale? Y ya tenemos el crecimiento natural, es una resta. Y una vez que tenemos el resultado, recordad que siempre nos va a dar en tantos por 1000, hay que convertirlo a tantos por ciento. ¿Cómo lo hago? Pues el resultado que me ha dado en la resta lo divido entre 10, ¿vale? Y ya lo hemos pasado a tantos por ciento. Bien, arriba veis que pone positivo, negativo y cero. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el crecimiento natural puede ser de esos tres tipos. Si el resultado de esa resta de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad me da un número positivo, el crecimiento natural es positivo. Si el resultado de esa resta es negativo, pues el crecimiento es negativo. Y si me da un 0, quiere decir que la población ni ha crecido ni ha disminuido, se mantiene exactamente igual, ¿vale? Bien, tenéis una serie de vocabularios también en esa página 16, tenéis la definición de un país desarrollado, ¿vale? Que son un conjunto de países que tienen que están muy industrializados, tienen un nivel de vida alto. Después tenemos los países subdesarrollados, ¿vale? Que son lugares con poca industrialización, con escasez en la sanidad, en la educación, también se llama tercer mundo. Y luego están los países emergentes, que son unos países que están en vía de desarrollo, ¿vale? Van saliendo de ese grupo de países subdesarrollados, pero no llegan todavía al nivel de un país desarrollado. Bien, chicos, seguimos con el siguiente punto. Vamos al punto 2. Bien, en este punto 2 vamos a estudiar la estructura de la población. ¿A qué se refiere el estudio de la estructura de la población? Pues consiste en el estudio de la población en cuanto a la edad, el sexo y la actividad económica que predomina en esa población en concreto,
¿vale? Es importante conocer los datos con respecto al sexo, la edad y la actividad económica de una población en un lugar en concreto. Bien, fijaros, en el 2.1, ¿vale? Hay algunas curiosidades, como que, por ejemplo, nacen más hombres que mujeres, luego a mediana edad más o menos se igualan los números y finalmente fallecen más hombres que mujeres. Existen muchas teorías con respecto a esto. Parece ser, bueno, en cuanto a los nacimientos, no hay ninguna teoría realmente objetiva, ¿vale? Que la pueda justificar. Es algo, parece ser biológico, pero bueno, hay algunos autores que dicen que se debe a que como a lo largo de la vida después las mujeres viven más años, la naturaleza por compensar hace que nazcan más niños. Pero esa teoría, ya os digo, no está demostrada, por lo tanto no tiene ningún valor científico. Y luego tampoco, bueno, sí existen varias teorías de por qué las mujeres viven más años. Realmente es un dato que está cambiando. Antes siempre se ha relacionado al hombre con unas condiciones de vida más duras, ¿vale? Ellos realizaban trabajos más duros, trabajos en el campo, trabajos en la construcción, trabajos, bueno, más duros que los que podía desempeñar la mujer, ¿no? Que normalmente estaba en casa cuidando a los hijos. Eso ha sido un motivo a lo largo de la historia que ha llevado a una mayor mortandad en los hombres que en las mujeres. También los vicios, es verdad que los hombres siempre han estado más relacionados a los malos vicios como el tabaco o el alcohol, pero como os digo, esa teoría no está teniendo validez en la actualidad debido a que hoy día, con la igualdad entre hombres y mujeres, las mujeres también desempeñan trabajos físicos duros y también pues tienen ya los mismos vicios que los hombres, ¿no? Tabaco, alcohol, drogas. Pero bueno, normalmente esa ha sido la teoría que se ha sostenido cuando se ha hablado de esa diferencia en que los hombres mueren más a edades avanzadas que las mujeres. Bien, en los países desarrollados, por ejemplo, la esperanza de vida femenina es superior, mientras que en los países subdesarrollados ocurre lo contrario. Pero esto es debido, sobre todo, a que muchas mujeres mueren muy jóvenes debido a la muerte en los partos, cuando están teniendo a sus hijos, ¿vale? Por las pocas medidas sanitarias. Bien, en el 2.2 se hace un estudio de la población también por edades. Fijaros, las edades de las personas se dividen en tres. Se habla de población joven, la población que está entre 0 y 14 años. Población adulta, las personas que están entre 15 y 64 años. Y población anciana, los que tienen más de 65 años. ¿Vale? ¿Cuál es la tendencia actual? Pues la tendencia actual es que la población está cada vez más envejecida. ¿Por qué? Porque las personas viven cada vez más años y cada vez también nacen menos niños. Esto hace que haya más población adulta y anciana que población joven. En los países desarrollados ese envejecimiento es muy claro, mientras que en los países subdesarrollados no tanto, ¿vale? Porque todavía nacen muchísimos niños, por lo tanto hay mucha población joven. Bien, y en el 2.3 se hace también un estudio de la población por actividad económica. Tenemos que tener claro estos dos conceptos, que es la población activa y que es la población inactiva. La población activa es el grupo de personas que están en edad de trabajar y que tienen capacidad para hacerlo, ¿vale? Independientemente de que estén trabajando o no. Todas las personas que están en edad de trabajar, si esa persona está ocupada, tiene empleo, pues es población ocupada. Pero si esas personas están en edad de trabajar, pero no tienen empleo, se llama población parada. Y luego tenemos la población inactiva, que son las personas que no están en edad de trabajar o que están incapacitadas, bien porque están enfermas o bien porque se han jubilado ya. Bien, pasamos al punto 3. El punto 3 trata sobre las migraciones. Lo primero de nada es definir qué son las migraciones. Pues las migraciones son los desplazamientos de personas de un lugar a otro que lleva consigo un cambio de residencia, ¿vale? Cuando nosotros salimos de un país, nos llamamos emigrantes. Y si entramos en un país, nos llamamos inmigrantes. La diferencia entre las personas que emigran
y las que inmigran dan un nuevo dato demográfico que se llama el saldo migratorio. Es decir, ¿qué es el saldo migratorio? Pues es la diferencia entre las personas que se han ido de una ciudad o de un país y las personas que han entrado a esa ciudad o a ese país. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las causas de las migraciones? ¿Por qué la gente emigra? Pues hay varias causas. ¿Vale? La tenéis ahí en el cuadrito naranja. Tenemos causas sociopolíticas, pues personas, por ejemplo, que huyen de las guerras, de las persecuciones étnicas religiosas. Tenemos también causas naturales, pues ha habido un desastre natural, un terremoto, inundaciones, pues las personas de ese lugar huyen buscando lugares más seguros. También tenemos causas económicas, ¿vale? Bien porque se quiera buscar una vida mejor, buscar trabajo. Eso es muy propio de los países subdesarrollados que marchan a los países ricos en busca de oportunidades. Bien, tipos de migraciones. Lo tenemos en el 3.2. Las migraciones pueden ser interiores o exteriores. Migraciones interiores son los desplazamientos que se producen dentro de un mismo país. Por ejemplo, yo vivo en Cádiz y me voy a trabajar a Madrid. ¿Vale? Pues entonces soy una inmigrante en Cádiz y una inmigrante en Madrid. ¿Vale? Aquí aparece un concepto que se llama éxodo rural, que ya lo conocemos porque lo hemos estudiado en otros temas, que es la marcha de las personas del campo a la ciudad para buscar allí pues, nuevas oportunidades de trabajo en la industria o en el sector terciario. Bien, ¿qué son las migraciones exteriores? Pues son las que se producen entre distintos países o entre continentes. Bien, las migraciones también se pueden clasificar en función de lo que va a durar, pueden ser temporales. Cuando yo emigro solo por un tiempo, imaginaros que os sale un trabajo de 3 meses en otra comunidad autónoma, o definitivas, cuando tú te marchas a vivir a Alemania para toda tu vida. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de las migraciones? Pues las hay de distintos tipos. Están las consecuencias demográficas. ¿Por qué? Porque va a cambiar la estructura y la composición de la población, tanto del lugar de donde salgo como del lugar en el que entro. Si hay mucha población joven que se está marchando de un país africano, ese país africano está perdiendo población joven. Mientras que el lugar al que van, imaginaros que se vienen a vivir a Cádiz, pues gana esa población joven. Luego tenemos consecuencias económicas. ¿Vale? Por ejemplo, se suelen contratar como mano de obra para actividades económicas que la gente de ese país no quiere hacer. También son consecuencias sociales. ¿Por qué? Pues porque se desarrollan una serie de actitudes xenófobas y racistas. Tenéis la definición en la página 21, en ese cuadrito naranja. Tenéis la definición de xenófobo, que es miedo o rechazo hacia las personas extranjeras, y racista, lo mismo, pero hacia personas de distinta raza. También tenemos consecuencias culturales, ¿vale? Por ejemplo, va a suponer un intercambio cultural importante, ¿no? Las personas que vienen de otros lugares, pues traen sus culturas. La gente de ese lugar al que llegan, pues la van conociendo, se va desarrollando, y ellos también, pues, se van adaptando a la cultura del lugar al que llegan. Y luego también tenemos consecuencias personales, puesto que el cambio de residencia supone adaptarse a nuevos hábitos, a nuevos lugares, echar de menos a la familia, porque muchas veces viajan solos, ¿no? Emigran solos, dejan a la familia en el lugar de origen, y bueno, son situaciones difíciles, ¿no? La vida del emigrante. Bien, antes de pasar al siguiente punto, quiero que volvamos a la página 20 y tenemos un cuadrito naranja arriba a la derecha que pone crecimiento real. Fijaros, el crecimiento real sería un estudio ya totalmente completo de la población de un lugar. ¿Cómo se calcula? Pues tenemos ya el dato del crecimiento natural que lo hayamos calculado anteriormente con la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad, ¿vale? Pues a eso le sumamos o restamos el saldo migratorio. ¿Cómo hemos dicho que se calcula el saldo migratorio? Pues es una resta entre las emigraciones y las inmigraciones. Si el saldo migratorio es positivo, es que han entrado más inmigrantes que personas se han ido de ese lugar. Y si el saldo es negativo, es que han emigrado más personas, es decir, más personas se han ido de ese lugar que las que han llegado. ¿Vale? Una vez que se hace esa cuenta ya final entre el crecimiento natural y el saldo migratorio,
pues tenemos el crecimiento real de una población en un año, ¿vale? Por un lado tenemos que ver los que han nacido y los que ya han fallecido, las ganancias o pérdidas que hemos tenido de manera natural en una población, y por otro lado tenemos que sumarle o restarle las personas que también hemos perdido o hemos ganado por las emigraciones o las inmigraciones. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto 4. Bien, el punto 4 sigue hablando de los movimientos migratorios, pero lo vamos a hacer de una manera muy breve, ¿vale? De manera general y de una forma breve, podemos decir que las personas que emigran lo suelen hacer sobre todo por buscar unas mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la tendencia actual de las migraciones es la marcha de países subdesarrollados hacia países desarrollados. Por ejemplo, tenemos los principales flujos migratorios, estoy en el 4.1, son países que están a la cabeza recibiendo inmigrantes, ¿vale? Sería Estados Unidos y Europa Occidental. Son los lugares donde la gente de países del tercer mundo quieren emigrar. Mientras que tenemos países asiáticos, países árabes, países africanos que van a ser emisores de emigrantes. Es decir, la gente de esos tres últimos países van a marchar, sobre todo buscando una vida mejor, a países como Estados Unidos o Europa Occidental. Vale, poco más de este punto, vamos a pasar al punto 5 sobre la distribución de la población. Bien, en este punto vamos a ver cómo la población se distribuye en el mundo. La Tierra tiene ahora mismo unos 7.500 millones de habitantes aproximadamente, ¿vale? De toda esa población, no todos están viviendo en el mismo sitio, sino que están repartidos por distintos lugares del mundo. ¿Dónde están los territorios más poblados? Pues, por ejemplo, fijaros, casi el 60% de la población mundial está en Asia. Luego estaría África, ¿vale? Luego Europa, con un 10% de la población, luego América Latina y el Caribe, un 8,6%, Norteamérica le sigue y por último Oceanía. ¿Veis? Como podéis ver, el lugar más poblado es Asia. ¿Qué es lo que determina que la población prefiera asentarse en unos lugares más que en otros? Bien, estoy en el punto 5.1, factores de la distribución de la población. Para poder entender este punto, primero vamos a ver qué es la densidad de población. Vale, la densidad de población es el número de habitantes que hay por kilómetros cuadrados. ¿Y de qué va a depender la densidad de población de un lugar? Pues depende de una serie de factores. Por ejemplo, factores físicos. Fijaros, es importante los factores físicos porque hay unos lugares donde se vive mejor y lugares donde se vive peor. ¿Dónde se vive mejor? Pues en climas templados, con abundante agua. ¿Dónde se vive peor? Pues en lugares muy altos, fríos o muy cálidos, desérticos, ¿vale? Por eso la población prefiere asentarse en zonas donde es posible la agricultura, climas templados, con temperaturas agradables, donde sea fácil establecer comunicaciones, ¿vale? Otro de los factores son los factores históricos. Normalmente las poblaciones han estado habitadas desde la antigüedad en el mismo sitio. ¿Por qué? Pues porque se han acogido al factor primero que hablábamos de factores físicos. Normalmente casi todas las ciudades de España han tenido un pasado romano o incluso más antiguo, fenicio, medieval, ¿vale? Siempre hay una continuidad de habitabilidad en los territorios. Y por último, los factores socioeconómicos. Bien, ¿a qué se refiere esto? Pues que normalmente la población se va a agrupar en lugares donde los recursos naturales son abundantes, donde el suelo es rico para cultivar, donde hay minerales, donde hay personas con cualificación. Vale, me voy al punto 5.2, ¿vale? Distribución de la población mundial. Bien, ahí tenéis un mapita donde podéis ver más o menos, ¿vale? Las zonas más pobladas y menos pobladas. Fijaros, tenemos con unos círculos en azul las zonas con mayores concentraciones humanas.
¿Dónde las tenemos? Pues las tenemos en la zona de Estados Unidos, la costa pacífica al este. Tenemos toda la zona de Europa, algunas zonas del Golfo de Guinea. Tenemos en la India, China, ¿vale? Ahí tenemos grandes concentraciones humanas. ¿Dónde tenemos pocas concentraciones? Bueno, no es que no sean pocas, sino que tienen un lugar más secundario, ¿no? En la zona de Arabia, por ejemplo, zona de Rusia, el centro de América, Sudamérica, ¿vale? Le echáis un vistacito a ese mapa. Bien, y pasamos ya al último punto, al punto 6. Perdón, antes de pasar al punto 6, que me lo olvidaba, en la página 24, arriba a la derecha, tenéis un pequeño cuadrito que pone densidad de población. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar cuando queremos calcular la densidad de población de un lugar. Es muy fácil. ¿Qué dos datos necesitamos saber? Tenemos que saber el número total de habitantes que hay en un lugar y los kilómetros que ese lugar mide, ¿vale? Y se hace una división, es muy fácil. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que en Cádiz hay unos 120.000 habitantes, ¿vale? Pues ese dato se pondría en el numerador. Y luego vamos a poner que Cádiz mide, me lo invento, 30.000 kilómetros cuadrados. Pues ese dato se pondría abajo, en el denominador. Y se hace una división, número de habitantes partido de los kilómetros cuadrados que mide ese lugar. Y la solución se pone y se acompaña de habitantes por kilómetros cuadrados. ¿Vale? Bueno, ahora sí pasamos al punto 6. A ver, ¿qué vamos a ver en el punto 6? Este lo vamos a ver muy rapidito. Trata un poco sobre cómo ha evolucionado la población, ¿vale? A lo largo del tiempo y las principales tendencias demográficas actuales. Fijaros, la población cómo ha evolucionado. Pues la población ha evolucionado sobre todo a partir de unos momentos concretos de la historia. Al principio, en la prehistoria, las poblaciones humanas eran muy pequeñitas, vivían muy pocos habitantes, ¿vale? En la Tierra. Esa tendencia fue creciendo, pero muy lentamente. Voy a ir dando saltos en la historia, vamos a pasar a épocas clave. Fijaros, en la Edad Media, que es la época que nosotros hemos estado estudiando en nuestros temas anteriores, hemos visto que las condiciones de vida eran muy duras y que la población pues crecía muy poco. ¿Por qué? Porque nacían muchos niños, pero también moría mucha gente a edades muy tempranas. Hasta que vimos un tema que era el resurgir de las ciudades en el siglo XIII y sabemos que sobre los siglos XII y XIII hay un cambio importante y es los cambios que se producen en la agricultura, que va a permitir que haya más cosechas y al haber más cosechas la población estaba mejor alimentada. Al estar mejor alimentada la población era más resistente a las enfermedades. Al ser más resistente a las enfermedades morían menos personas y eso hizo que la población creció de una manera muy importante a partir del siglo XIII. Pero ese crecimiento vamos a verlo de nuevo, vamos a dar otro gran salto hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se produce la revolución industrial que va acompañado de otro gran crecimiento de la población, ¿vale? También es una sociedad industrializada donde empiezan a mejorar las condiciones de vida de las personas, hay más alimento, mejor alimentación, mejoras en la sanidad, en la alimentación, ¿vale? Y todo eso hace que la esperanza de vida llegue a unos 50 años, ¿vale? Y que la población crezca de manera importante. Bueno, y ya hoy día se ha ralentizado el crecimiento cada vez es más pequeño debido a lo que ya os comentaba al principio del tema, debido a que las personas en los países ricos cada vez quieren tener menos hijos porque prefieren tener menos pero darle más calidad de vida. Por lo tanto, la media es 1 o 2 hijos y a garantizar que a mis hijos no les falte de nada, que estén bien alimentados, que tengan las mejores ropas, los mejores estudios, etc. ¿Vale? Además de que las circunstancias actuales de las familias, trabajando los dos padres, pues hacen que no puedan ocuparse todo el tiempo que quisieran de sus hijos. Por lo tanto, ¿cuáles son las tendencias actuales? Estoy ahora en el punto 6.2. Pues, ¿cuáles son las tendencias de los países desarrollados? Pues que la natalidad cada vez es más baja, cada vez nacen menos niños y la mortalidad es baja, pero, como decíamos, está creciendo debido a que la población está muy envejecida. Cuanto más ancianos tenemos, más personas mueren, pero porque son ancianos ya y están llegando al final de su vida. ¿Qué está pasando en los países
emergentes, que son esos países que no se consideran ya subdesarrollados, pero tampoco desarrollados, están en medio de los dos. Estos países se están destacando porque están controlando su natalidad, ya no nacen tantos niños y su desarrollo en lo que es la sanidad y la alimentación está permitiendo que cada vez mueran menos personas. Por lo tanto, su crecimiento es alto. ¿Qué está pasando en los países subdesarrollados o vías de desarrollo? Pues estos países, su natalidad sigue siendo muy elevada porque no tienen medios para evitar el nacimiento de hijos, medios anticonceptivos, y también, como decíamos, los hijos pues, son considerados mano de obra todavía en muchos países. Esto hace que la natalidad siga siendo elevada y la mortalidad, debido a la falta de recursos médicos, sanitarios, alimentarios, hacen que la mortalidad pues, siga siendo también muy elevada. Sin embargo, es verdad que poco a poco se van introduciendo mejoras sanitarias y médicas que están permitiendo controlar un poco esa mortalidad y esa natalidad. Bien, esa sería un poco la tendencia actual, ¿vale? Si miráis el mapa, veis que en los países más desarrollados, los marrones más oscuros, más intensos, la población mayor de 60 años es muy alta, mientras que en países como África, el sur de Asia o Sudamérica, lo que predomina sobre todo es población joven. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tema. Espero que os haya quedado claro y que os salga muy bien el cuestionario. Muchos besitos.